Ulises Ruiz es presidente del Movimiento por el Rescate de México y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Ulises, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarte. Gracias, Emanuel, con el gusto de siempre. Gracias por recibirnos en este importante programa, no solo del Estado, ya es regional, incluso ya está en el país. Y además, muy contento de estar nuevamente en Tabasco. Un buen rato de no saludarnos. Un rato anduvimos recorriendo el país y otra vez en Tabasco, otra vez aquí empezando el Movimiento por el Rescate de México. Acompaña a Ulises Nicolás Haddad, que es el presidente estatal de este movimiento. Mucho gusto saludarte, buenos días. Buenos días, Nicolás. Bueno, pues aquí nos vimos en su momento cuando quería ser dirigente nacional del PRI, recordarás. Así es, Emanuel. Hablamos en varias ocasiones, pues no se concretó. El escenario previsto pues es el que se da y de ahí vienen una serie de decisiones y tú decides dejar el Partido Revolucionario Institucional. Sigo siendo militante del PRI, Emanuel. No decidí incorporarme, incluso platiqué con Alejandro Moreno en ese momento. Me parece que no se está haciendo lo que se tenía que hacer en el PRI. Esto es, no concretaste el paso, te quedaste a nada de salirte, porque en su momento, pues lo que expusiste fue muy duro, muy rudo para quienes estaban en ese momento en la dirigencia y para la actual dirigencia. Y lo sigo insistiendo, Emanuel. A mí me parece que las alianzas son una coyuntura, de los males el peor, de los males el mejor. Las alianzas son una coyuntura para detener esta caída que está teniendo el país en diferentes aspectos. Por eso la coyuntura de aliarse con otras fuerzas políticas, pero no es una discusión ideológica, es un acuerdo político para detener y quitarle la mayoría a Andrés Manuel en el Congreso Federal. Pero el PRI tiene que hacer su trabajo y no se está haciendo. ¿Este movimiento es una corriente crítica al interior del PRI? No, este movimiento está reconocido por el INE, es una agrupación política nacional. Hay militantes de todos los partidos y no militantes de partidos. La agrupación nacional puede hacer acuerdos incluso con la fuerza política que quiera, que simpatice. ¿Y no ir necesariamente con el PRI? Podemos ir sin el PRI, podemos ir con el PRI, podemos ir con cualquier partido político. Cuesta trabajo un poco entender la dinámica. Tenemos compañeros que no son del PRI, que tienen aspiraciones, que están participando en otras fuerzas políticas y nosotros podemos suscribir los acuerdos para poder apoyarlos en esas candidaturas, sobre todo si el PRI no les da espacios. Oye, Ulises, pero tú siendo priista, ¿no le debes lealtad a tu partido? Sí, no, y sigo insistiendo y me parece que no se está haciendo lo que se tendría que hacer en el PRI. Siguen las imposiciones, sigue la antidemocracia, sigue el amiguismo, sigue el PRI ausente de los grandes problemas nacionales. El PRI no critica, el PRI es un partido prácticamente sometido. Lo que vemos son spots del presidente del PRI de Alito que no le dicen nada a la población de los temas que está sufriendo la población, como es la alta inseguridad que hay en este sexenio de 2 años de López Obrador, como es el mal manejo, el pésimo manejo de la pandemia, como es la caída de la economía que se precipita aún más con la pandemia, pero que ya venía cayéndose desde antes de que llegara la pandemia, y temas nacionales que la gente quiere escuchar donde el PRI no está participando. Estamos platicando con Ulises Ruiz, ustedes lo conocen bien, muchos años aquí en Tabasco, así colaborador en su momento Roberto Madrazo, en fin, que ahí pues hay gente que te ubica perfectamente bien aquí. Ulises, fuiste gobernador de Oaxaca, en fin, traes toda una trayectoria política. ¿Vale la pena seguir en un partido donde no se están haciendo las cosas bien, como tú dices, donde sigue el amiguismo, donde tú dices, donde está ausente de los temas importantes, como tú dices, como la dirigencia, con una dirigencia que lo único que hace es promocionar a su presidente nacional y no más? ¿Merece la pena seguir en un instituto político que parece que nunca va a cambiar? Hay que cambiarlo. Yo insisto, a mí me parece que primero ellos no son los dueños del PRI, están apoderados del partido desde que Peña Nieto sale.
Hay que hacer las reformas que están pendientes, sigue vigente. Incluso pero ha sido siempre, ¿no, Ulises? Si somos sinceros, si somos honestos, pues el nuevo equipo que llega se adueña del partido. Eso ha ocurrido. Antes funcionaba, Emanuel. Antes le daba resultados al PRI. Ahora hay una alta competencia, ahora la gente quiere participar, ahora la gente quiere decidir las cosas. Y si el PRI no cambia, la gente nos cambia, ya nos los demostró en la elección pasada. Nos mandaron a un tercer lugar muy lejano, con un Congreso prácticamente testimonial, con diputados y senadores que están prácticamente callados ante la embestida de López Obrador, porque tienen cola que le pisen, señalamientos, y esto hace que no puedan estar. Los que están tienen señalamientos y cola que le pisen. Pues esto todos es la tienen debe. señalamientos. Moreira acaban de decir que se le está investigando por Osorio 400, 600 mil. El propio Alito, Miguel Osorio, que son colaboradores Beatriz de Enrique Paredes, Peña. Está Beatriz, como siempre Dulce ha estado, María. de Pluri. No compiten, no van al campo, no van a ganar sus distritos, el Senado, sus estados. Están en las plurinominales, que siempre han sido prácticamente recomendaciones del presidente en turno o del dirigente en turno. Fíjate, Ulises, la última vez que platicamos aquí en cabina, en tu búsqueda por la dirigencia nacional, traías este rollo, el rollo de las bases y que la gente, y si no, y al final no lograste tu cometido. No lo logré precisamente porque no nos dieron las firmas para registrarnos. O sea, ni siquiera nos dejaron participar, pues. Esto hace que no funcionen las cosas. Pues es que ellos tienen el control y seguirán teniendo el control hasta que cambie el equipo y el equipo que llegue tenga el control. Y hasta que se hagan las reformas en el PRI, hasta que se saque a los corruptos, como lo hemos insistido desde ese entonces, hasta que se haga una democratización profunda del partido. Hay que preguntarle a la gente a quién quieren de autoridad municipal, de diputados, de senadores, de gobernadores y de candidato presidencial. ¿Para qué insistir en imponer si no da resultados? Por eso se pierden las elecciones. ¿Tú no pierdes las esperanzas de que el PRI pueda cambiar realmente? Yo espero que el PRI en la Asamblea Nacional, que está pendiente, no la que hizo Alito ahí ficticia, donde se apodera de prácticamente lo que ya tenía innecesariamente, y vaya a una asamblea y se hagan las transformaciones. Pero el movimiento por el rescate de México va más allá de ello. El movimiento por el rescate de México es como suena. Hay que rescatar al país de este caos en el que estamos. Un gobierno sin resultados, un gobierno que cada vez más tiene menos resultados en los aspectos esenciales de la vida del país, la inseguridad más alta de los últimos 3 o 4 sexenios, el manejo de la economía tronando, la iniciativa privada, que es la que genera el 87% de la inversión de este país y los empleos, prácticamente perseguida por el presidente, los medios de comunicación señalados cuando no se coinciden con él, la pandemia donde ya llevamos 115,000 muertos o 112,000 muertos, probablemente con un mejor manejo hubiera sido posible tener 20, 30,000 como en otros países que han tenido un mejor manejo. O sea, los 3 países del continente que han tenido un pésimo manejo, Brasil, Estados Unidos y México, están encabezando prácticamente la muerte de todos estos mexicanos, y en lugar de enfrentar la pandemia de frente, en lugar de agarrarla por los cuernos, lo que se está haciendo es darles una compensación para los ataúdes que se pagaron. Ahora, después de no haber participado en prácticamente toda la pandemia, después de haber tratado de echarle la culpa a los gobernadores en el manejo de la pandemia, ahora quieren ellos manejar el aspecto de las vacunas. O sea, solo el Estado, solo el gobierno de la República va a aplicar las vacunas. Primero, tenemos un sistema de salud muy cuestionado, muy poco eficiente. Aquí se requiere del esfuerzo de todo, porque estamos hablando de vidas humanas, de la iniciativa privada, de los hospitales privados, para que se aplique esa vacuna con oportunidad, con rapidez, se detengan tantas muertes que está habiendo en el país y no la quieran acaparar si no participaron en la pandemia, porque son gratuitas. Así, suena como electoral incluso este manejo, y a mí se me hace criminal por parte del gobierno de la República. Las 8 de la mañana, 56 minutos. Vamos a la pausa, Ulises. Regresando, hablamos de alianzas y también de aspiraciones. Volvemos. Es Ulises Ruiz que está en cabina.
Seguimos en esta plática con Ulises Ruiz, que es presidente del Movimiento por el Rescate de México. Antes de la pausa planteábamos el tema de las alianzas, y es que se está cocinando, se han anunciado ya alianzas en varios distritos del país en relación a ir PRI, PRD, PAN, esta alianza que no a todo mundo termina de convencer de estos partidos. ¿A ti te convence? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Avalas? Mira, sí estoy de acuerdo con las alianzas en esta coyuntura. A mí me parece mucho más la falta de resultados del gobierno y hay que detenerla. La prioridad, para entenderlo bien, Ulises, equilibrios en el Congreso. Es equilibrios en el Congreso y tratar de acotar a López Obrador. Acotarlo, limitarlo. Eso es lo que buscan. Y equilibrar el poder en este país. Ahorita es arrasador el presidente con el poder judicial, con el poder legislativo. Incluso él con su propio gabinete lo arrasa prácticamente en todas las mañaneras. Entonces necesitas que haya un Congreso que equilibre las decisiones para que no pase lo que está pasando, para que no esté destruyendo a las instituciones como las está destruyendo, para que se revisen los recursos públicos que hoy se están aplicando prácticamente al arbitrio del propio presidente. Hay un primer paso, esta intención e interés de los dirigentes de los partidos para concretar, se hablan ya de estos distritos, pero viene un segundo momento, la selección de los candidatos. Eso va a ser clave también para que puedan lograr o no el objetivo. Se supone que la alianza va a buscar a la gente más competitiva, incluso pueden ser ciudadanos que no pertenezcan a estos tres partidos políticos. Entonces, si la alianza se redondea con buenas candidaturas, sin duda va a haber una alta competencia para poder ganarle el Congreso a López Obrador, ¿no? Porque si se alían para poner a los cuates, va a ser lo mismo, no va a dar resultado. Esta elección va a ser mucho. Va a ser una alianza fallida. Puede darse una alianza fallida como ha sucedido en otras ocasiones en el que no se cumple el objetivo de la alianza, que es poner a los candidatos más competitivos. ¿Y tú cómo ves a los dirigentes y las condiciones? Porque hace un momento te referías a Alito, tu dirigente nacional, y decías, pues siguen el amiguismo y no entiende y bla, bla, bla. Pues lo más seguro es que lo que proponga del PRI sea en esa línea. ¿O crees que no? Pues yo espero que no sea así. ¿Pero qué estás viendo? ¿Qué elementos tienes hoy? Los cuates de Alito. Bien, entonces va en esa ruta. Esperemos que con la presión de la alianza, con la presión de los mismos cuadros del partido, se evalúe, por lo menos encueste a los diferentes aspirantes del propio PRI o de la propia alianza y sean los que mejor salgan posicionados. Es bien sencillo hacerlo, hombre. ¿Tú tienes aspiraciones? ¿Quieres participar para el 2021 para un cargo de elección popular? No, Emanuel, no tengo aspiraciones. El movimiento va más allá del 2021. Vamos a iniciar un recorrido a partir de enero a 500 municipios donde está el 75% del padrón electoral. Vamos a trabajar en la integración de los comités estatales en las 32 entidades del país. Vamos, si así lo deciden los militantes, incluso donde haya elecciones de gobernador, a crear partidos políticos estatales. Vamos a estar trabajando mucho en lo que no está funcionando de este país. A mí me parece que tenemos la obligación, todos quienes participamos en política, de estar preocupados por estos asuntos y sobre todo detener el caos en el que está viviendo México, el caos en el que es evidente que no se están haciendo bien las cosas por parte del presidente López Obrador. A eso se debe tu visita a Tabasco, recorrer el estado y los estados para ir conformando y consolidando más este movimiento que encabezas. A eso se debe. Vamos a empezar otra vez en Tabasco. Tabasco siempre ha sido simbólico a nivel nacional. Es gente muy luchona, es gente con muchas raíces, es gente con principios muy arraigados. Aquí aprendimos mucho de política en la oportunidad que me dieron de estar los tabasqueños en varios años que estuvimos en este estado, y aquí venimos a respirar ese aire de democracia. Vamos a cuidar la democracia, que es la que está golpeando el presidente López Obrador, y vamos a pelear por rescatar, como suena el nombre de esta agrupación nacional, a México de este colapso económico, de este colapso
en delincuencia organizada, de este colapso en prácticamente todas las áreas. No hay resultados. Aunque el presidente viva en su mundo, aunque el presidente tenga sus cifras, las cifras no coinciden con la realidad del país. Ulises, referías en Tabasco y que aquí aprendiste muchas cosas en lo político electoral, etcétera, en su momento. Son las 9 de la mañana con 4 minutos, pero hay cosas que no han cambiado. Sigue siendo López Obrador tu enemigo político. En su momento lo combatiste. Lo conoces perfecto. Tuvimos elecciones, él participó con otras fuerzas políticas, claro, participamos, él le ganó mucho tiempo. Frente a López Obrador, momentos además en los que a él no le fue bien, se complicó mucho los escenarios. ¿Cómo es la competencia? Cómo es la competencia, y bueno, hoy cambia, hoy es el presidente de México. Así es. Sigue siendo el mismo rival político del que te enfrentaste en sus tiempos con Madrazo y demás. Bueno, es competencia. Nos ganó en esta, fueron malas decisiones las que tomó. Pero vaya el PRI, la que les ganó, vaya las que le ganó. Sí, bueno. Es presidente. Llegó el momento. No fue gobernador de Tabasco, pero es presidente de México. Es la decisión que el PRI tuvo en 1988, que finalmente se cristaliza con el triunfo de López Obrador, ¿no? Es esa decisión de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia, que van creciendo una corriente hasta el interior, se vuelven partido político, aprovechan el hartazgo que había de excesos que cometió el PRI y el PAN y ganan la presidencia de México. Pero no hay ningún triunfo permanente, ¿eh? Todo cambia. Las expectativas, que son muchas, se están cayendo. A mí me parece que ya ni de su partido coinciden mucho con el presidente, menos los que transitoriamente votaron en ese hartazgo que se tuvo en la elección del 18, y me parece que las cosas están cambiando muy rápido en solo 2 años de gobierno. ¿Pensaste, Ulises, que AMLO llegaría a ser presidente de México? ¿Lo viste en algún momento que podría lograr eso que hoy es una realidad? Los candidatos que compiten de forma muy competitiva, normalmente a los 6 o a los 12 años se vuelven gobierno. No es el primer caso. Vicente Fox perdió el gobierno de Guanajuato y a los 6 años fue gobernador. Natividad González Parás en Nuevo León perdió y a los 6 años gobernador. Mariano González Arur, Francisco Barrio, Gabino Cuen, Oaxaca, compitió conmigo en una elección muy cerrada y a los 6 años gana el gobierno. Andrés Manuel mantiene sus 14, 15 millones de votos en 2 elecciones anteriores, sigue siendo competitivo, y viene el 18 donde arrasa en la elección. Y arrasa porque el PRI hizo un pésimo trabajo, aquí lo comentamos en su momento, porque dejó un país desastroso. Casi como el que está ya a punto de lograr López Obrador, ¿no? Era muchos excesos, corrupción, malas definiciones, imposición de la candidatura del PRI, de un buen hombre, pero no un hombre priista, no un político, que sumado a ese hartazgo que supo leer muy bien López Obrador, logró ese triunfo, te repito, de 30 millones de votantes. ¿Ha cambiado el López Obrador de cuando Madrazo y que tú estuviste aquí le compitieron al López Obrador, hoy presidente de México? ¿Has visto cambios? Pues yo creo que sigue muy similar, ¿eh? ¿Es el mismo López Obrador? Me parece que es muy obsesivo, me parece que no está viendo para adelante. Me parece que se quedó anclado en un pasado que ya no existe. Pero él habla de una cuarta transformación y por eso las decisiones que han tomado, que son pues radicales para algunos y que está tocando intereses tremendos y que por eso las resistencias, es la explicación y la argumentación que él da. En política lo que cuenta son los resultados, Emanuel. El petróleo se está acabando, la mayoría de los países están apuntando a energías limpias y aquí estamos construyendo una refinería en Tabasco. No creo que sea la mejor decisión. El país necesita un tren de carga para sacar toda la producción del sureste hacia los Estados Unidos y se está haciendo un tren turístico. El último tren que se construyó en México fue el Chepe, turístico también, pero un tren de carga que pudiera concesionarse a la iniciativa privada para que ellos hagan la inversión, es lo que necesitaría y daría mucho más impulso al sureste y a los productores del sureste. Recuperar la vocación de producción de Tabasco en ganadería, en agricultura, me parece que era lo que hacía fuerte a Tabasco. Después vino el boom petrolero,
pero era transitorio. Y si tú no tienes la visión de desarrollo del país, te vas a quedar anclado en ese pasado como si vivieras en la etapa de Lázaro Cárdenas, y ya no se está viviendo la etapa de Lázaro Cárdenas. Entonces, son proyectos que no tienen viabilidad, que no se ven. El cancelar el aeropuerto, pues prácticamente nos puso en el mundo como un país contrario a las inversiones privadas. Va a ser un aeropuerto que va a ser yo creo que va a ser regional ese aeropuerto de Santa Lucía en su momento cuando salga López Obrador, y son proyectos que ahuyentan la inversión. El 87% de las inversiones del país la hacen la iniciativa privada, no te puedes pelear con ellos, tienes que darles el marco jurídico, la garantía de inversión. Y eso sí, cuidarlos, porque no se trata de que hagan negocios como lo señala en una parte López Obrador, y en eso coincidimos con él. Pero en lo otro, en la generación de empleos, tienes que darles ese marco y esa tranquilidad para que puedan venir inversiones, no solo nacionales, sino extranjeras. Entonces, hay muchas cosas en el país que hay que corregir, hay muchas cosas en el país que hay que enderezar, y a eso se va a dedicar el Movimiento por el Rescate de México en los próximos 4 años. Ulises Ruiz, ¿cómo está el PRI en Tabasco? Yo creo que no se está haciendo el trabajo correcto. Hay algunas expresiones locales que sí se manejan, que sí tienen la experiencia. Me parece que hay que abrirlo mucho. ¿Cómo cuáles? Cuadros locales valiosos que tienen el conocimiento, que tienen que ser evaluados. Viene la alianza, están sonando aspirantes al Manuel Andrade, por ejemplo. Manuel Andrade aspira. Andrés Granier, se menciona tanto, el químico Granier. Nicolás Haddad también se menciona para el ayuntamiento de la capital. Pues evalúenlos, encuéstenlos, denles ¿Se menciona a Nicolás? Yo no había escuchado eso, ¿sí? ¿Quieres? Hay algunas opiniones que han estado externando en ese sentido, sobre todo de organizaciones no gubernamentales que podrían sumarle pueblo al partido y a la alianza, ya que cada uno de los partidos por sí solo no alcanza a tener el nivel de competitividad que se requiere, ¿no? Entonces, postular candidatos que tengan la bandera de las organizaciones no gubernamentales y que le sumen pueblo a los partidos y a la propia alianza puede ser una estrategia competitiva para... Bien, entonces, además de los nombres de Manuel Andrade y de Andrés Granier, podemos sumar el de Nicolás Haddad. Sí, claro, es lo que... A mí me parece que hay que abrirle a todos encuestas, y el que esté mejor posicionado ahí está. Y probablemente el segundo mejor posicionado, a la local, a la federal, es hacer política. ¿La dirigencia está haciendo las cosas bien en Tabasco? A mí, mira, Alito se arrogó funciones que no debería tener, y prácticamente las decisiones las pusieron en el Comité Nacional. Entonces... Esto es, la dirigencia es ¿qué? ¿Un aparador simplemente? No, es un trámite que hay que correr, pero la definición no representan final y el nada, registro, ningún dirigente en el país representa pues debieran nada. representar. Mira, no ha habido ninguna renovación de comités directivos estatales democrática. Alito en la campaña dijo que iba a regresar a la militancia, a las decisiones. Sí, fue parte de su discurso. No hay un solo comité directivo estatal que haya sido electo por consulta o por una elección abierta interna. Te das una que no idea. tienen dinero, dicen, que no se pueden hacer estas consultas a la base, etcétera. Hay dinero, hay prerrogativas, se están ocupando en otras cosas. ¿En Pero qué? si algo le tienes que dar fuerza. ¿Sabes tú en qué se están ocupando? No, nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe, porque todo lo maneja Alito. Entonces tú no sabes dónde se están aplicando los 800 millones de pesos. Nunca informan. Esta dirigencia de Alito, Ulises, me llama la atención. Es peor que las otras dirigencias en cuanto al control que se tenía. Después de una derrota como la que tuvimos, me parece que debiera haber una dirigencia haciendo cambios de fondo. Y hay que cambiar todo en el PRI, todo. ¿Sí? Hay que democratizar al PRI, hay que limpiarlo de los corruptos, hay que expulsar a Peña Nieto, insisto, y a su grupo, que siguen golpeando al partido actualmente. El presidente López Obrador en cada mañanera está hablando de eventos de corrupción. Pues hay que sacarlos del partido. Pues Alito fue grupo de Peña Nieto, ¿también tendrías que expulsar a Alito? Pues si tiene señalamientos de desvíos de recursos, sí, claro, aunque sea el dirigente del PRI. O sea, Moreira tiene ahorita señalamientos por 600, 800 millones. José Murat, lo mismo, pues departamentos en Nueva York, etcétera. O sea, esos son los dirigentes del partido. Pues, ¿a dónde va el partido? ¿No? Entonces, si tú haces los cambios,
A mí me parece que se tienen que hacer en cascada, que los comités directivos estatales se elijan. ¿El gobierno del PRI en Oaxaca es buen gobierno, el de Murat? Se lleva muy bien con López Obrador. Entonces, ¿cómo entendemos eso? No te podría decir de resultados, pues todavía está en el gobierno. Pero es ya de por el tiempo que tiene, pues ya no sé si sea del pudiéramos... PRI o de Morena, fíjate, porque ¿A poco ves a Murat un más? amaciato ¿Sí? ahí impresionante. ¿No es un trabajo institucional el que debería de ver? Lo que no veo son obras. El presidente ¿No? ha ido 20 veces a Oaxaca. Sí, acaba de estar el fin pasado. La 20ª visita, Sí, el sí, estado sí, sí. más visitado. Está hablando de la carretera que inició el papá de Murat, Sí. que es una carretera que ya se venía construyendo, que se ha retrasado porque es un PPS público-privado. La carretera a la costa, que es una concesión privada que ya compró Slim, que se atoró cuando ICA, que es una carretera que nosotros iniciamos, es 100% privada, ¿sí? Y el ferrocarril transísmico que lleva muchos años, ya hablan de que ya va a estar el transísmico, lleva 8 kilómetros en la última información de 300 kilómetros, al ritmo que van, me parece que van a pasar unos 30, 50 años para terminarlo. No se ven obras nuevas. Oye, entonces tú ves a Murat muy cerquita de Morena. ¿Y te parece cerquita más de gobernador de Manuel. Morena que del PRI? Parece un poquito más, yo creo que le va, ¿Sí? le echa más porras Murat a López Obrador que los propios morenistas, ¿no? Aquí mismo hay una enorme discrepancia en lo que está haciendo el gobierno federal con el gobierno del estado. El gobernador Adán Augusto está convocando a la sana distancia, que se queden en su casa, y el gobierno federal tiene citado a cientos de miles de gentes para recibir el apoyo sin cuidar la sana distancia. Es un foco de infección impresionante y no puede ser que, como está la pandemia ahorita en México, se estén haciendo este tipo de eventos. No tienen la inteligencia de cómo hacer llegar esos recursos y tienen amontonada a la gente desde la madrugada. Anoche pasamos cuando llegamos de la Ciudad de México y está la gente formada. Entonces, tú ves, bueno, tú dices, no hay coordinación entre el gobierno federal y el gobierno del estado, no hay el cuidado de la pandemia. Bueno, pues el presidente todavía discute si el cubrebocas es o no sirve, cuando en todo el mundo el cubrebocas te protege hasta en el 90% del contagio del coronavirus. Entonces hay un pésimo manejo por parte del gobierno federal. 9:17 a.m. Hablemos de tu gira por Tabasco. ¿Qué actividades vas a tener hoy, Ulises? Vamos a reunirnos con el Comité Estatal del Movimiento por el Rescate de México. Vamos a tener reuniones con militantes, 5 o 6 reuniones. Vamos a tener algunas entrevistas. Y por la noche vamos a regresar a la Ciudad de México. Vamos en enero, febrero vamos a estar por aquí. Voy a presentar un libro que te voy a hacer llegar de cómo estamos viendo nosotros la situación del país. ¿Cómo se intitula? Estamos en eso, estamos en la construcción. Bien. Vamos a terminarlo seguramente a fines de este año. Y vamos a hablar mucho de cómo vemos las cosas en el actual gobierno, pero sobre todo qué alternativas vemos para el país para salir adelante en los temas principales. La inseguridad, que es prácticamente un fracaso del presidente López Obrador, incluida la Guardia Nacional, la economía, que es gravísimo. No solo lo que se está viviendo, sino lo que se va a vivir en este 2021-2022, y no se ven signos de recuperación ni de manejo prudente de las finanzas del país, y un nuevo desarrollo social no asistencial no le ha dado resultados a México, donde se pueda privilegiar los proyectos productivos para la gente que vive con carencias. Le están apostando a la alianza de partidos para arrebatarle el Congreso a López Obrador. Esa es la idea, 2021. Esa es la pretensión, ese es el objetivo. Si no lo consiguen, tienen que renunciar los dirigentes. Si tú de 15 gubernaturas no ganas la mitad o más de ellas, si tú no ganas un número importante de congresos locales y del Congreso Federal, pues creo que lo que tienes que hacer es renunciar a la dirigencia del PRI, porque no estás dando resultados. Y como se ven los números, parece que no le pintan bien las cosas al PRI, ¿no? Mira, interesante lo que dices. Son las 9:19. Agradezco mucho tu presencia, Ulises. Al contrario, Manuel. Feliz estancia por Tabasco. Nicolás, muchas gracias. Yo hago la pausa y al regresar les presento las palabras del presidente López Obrador, que finalmente felicita a Joe Biden. Además, habla de Tabasco y del programa de enseres que se entregarán a damnificados.